Bienvenidos a un nuevo capítulo en Nos faltan años. Vamos mejorando, vamos a ir mejorando. Bienvenidos a una segunda temporada. Primero que todo, pues se preguntarán por qué no se encuentra acá en estos momentos ni Cristian ni Valeria, Cerrito. pero es debido a que cada uno tiene sus proyectos personales en estos momentos y se les dificulta. Entonces no significa que no vuelvan, Somos el segundo plato, básicamente. pero Plan no lo B. queremos decir Plan así. B. No, no. La segunda temporada viene Los con otros, mejores como, cosas. es que es más, nos tenían escondidos y ahora sí que no, Ahora ahora sí nos que no hay nadie, nos muestran. están Como mostrando. plan Z, No, marica, ya son la porque cara, ya aquí son. nomás le pregunto. Ya son la cara. Ah. Y no yendo y haciendo más larga la introducción, entonces les quiero presentar. A mi mano derecha encontramos a. Yo iría más a la izquierda. Olis, me llamo Nicolás, creo que me escucharon en el primer capítulo en el fondo, ahora estoy aquí en la cámara. Eh, Tengo 28 años y poco a poco me irán conociendo en este podcast y en este proyecto. Listo. Ahora para los que están viendo acá, tenemos a mi amigo el Mucha Luz. Y por favor, preséntate. Gracias por esa presentación. Me llega al corazón. Soy yo, soy amigo de Candés desde hace aproximadamente un buen tiempo y la idea es apoyarlo en este, en este, Aproximadamente un buen tiempo. a- Buen tiempo, buen apoyarlo, tiempito. apoyarlo en este podcast porque quedó solo. Entonces, Ay, Oh, me tocó salir. Gracias. Y al lado izquierdo de John Jairo podemos ver a. JD, Motherfucker 3. Así me llamaban cuando jugaba básquet. Juan Diego. Y nada, también me irán conociendo a medida en que vayan pasando los capítulos, supongo yo. Eso, perfecto. Entonces ya que entramos un poquito más en confianza, pues para este primer capítulo quise que habláramos de un tema el cual era por lo cual nos ha generado muchas dudas a lo largo de la vida. pero yo creo que hay que primero poner en contexto que para este tema nosotros tres no sabemos de qué vamos a hablar. O sea, Carlos nos está poniendo un tema y a partir de adelante es improvisación y naturalidad completa. sí, Es según revisar. ChatGPT es una de las maneras No de tienes que hacer un decir, podcast. Ah, según perdón. pi, nos demandan. Ahí sí, Dipsic, es chino. Entonces, la pregunta es, ¿qué expectativas ustedes tenían al llegar a los 30? Qué pregunta. Con esto vamos a empezar. Creo que cada uno está viviendo un momento y una etapa de vida totalmente distinta, a pesar de que todos seamos y tengamos la misma edad o estemos en edades cercanas, y que yo creo que todos crecimos en un contexto muy parecido, pero cada uno, ¿qué expectativas tenía al momento de llegar a los 30? No sé quién quiera iniciar con su respuesta. Pues yo creo que a los 30 yo me veía con un trabajo estable, yo me veía con casa, o sea, como en esa proyección de persona adulta que siempre tuvimos que tenía su vida organizada, que sabía y tenía ya todo muy planeado, pero no es así, sáquenme de aquí la vida adulta. Em, Todo muy organizado, muy planeado, muy estructurado. Siento que así me veía cuando pequeño, digamos lo que ya viviendo esa vida adultez de ir al trabajo, salir en mi propio carro, llegar a mi apartamento, los fines de semana verme con mis amigos, los viernes en la noche salir con mis amigos. Como que eso era lo que yo planeaba tener planeaba tener a los 30. Pero antes de continuar, ¿tú tenías como algún ejemplo para llegar a los 30? O sea, de pronto veías a algún tío o a tus papás y tú decías como, bueno, yo quiero llegar a ser como esa persona y de pronto lo asociabas por la edad. Es que partamos que mis papás a mi edad ya estaban casados y con hijo, entonces, pues ¿Y como dónde que, están los tuyos? ¿Dónde están tus ¿Y ya hijitos? te casaste? no, La ni pregunta. casado, Papi ni con Nico, hijos, y ni cerca. papi Nico, papi. Los hijos están buscando todavía Tú todavía estás, bueno. Los papás lo están buscando, los Sí, hijos lo están buscando, sí, no, mejor todavía, dicho. todavía eso se le demora. Yo creo que sí, pues obviamente crecí con el modelo de mis papás de eso, de llegar después de un trabajo, a tener una familia.
Y pues fue algo como que yo me fui proyectando también poco a poco y que me di cuenta que me gustaría o en ese momento me hubiese gustado llegar a tener a esta edad. Pero pues yo siento que cada uno, después entendí que cada uno va a su ritmo y que cada uno tiene su manera de cambiar a través del tiempo. Entonces, pues no me fue a nada. ¿Ustedes qué expectativas tenían? Pues yo quisiera decir ahí, pues te lo pregunto porque, o bueno, se los digo a ustedes porque yo en realidad creo que dentro de mi vida yo nunca he tenido como una fecha, o sea, nunca me he visualizado con una edad para tener algo. No sé por qué, es algo muy personal, siento que por lo menos casarme, tener una casa, sí son cosas que quiero y de hecho las escribo. Me gusta llevar como un diario donde me gusta escribir como cuáles son mis proyectos a largo plazo, pero si tú me preguntas eso en este momento, es como que yo diga, a los 30 quería haberme casado, pues casarme, tener hijos, tener un apartamento. No, o sea, no puedo ponerlo como una fecha. Si tú me dices de pronto qué proyectos tengo hacia futuro y qué me gustaría tener, te la diría, pero más que me cierres a una edad después de los 30. Y es muy raro porque pues en realidad mi familia, por lo menos mi núcleo familiar era mi papá y mi mamá, que eran como los que tenían, y ellos no se decían las historias, como a los 28 años me casé con su mamá, a los 29 años lo tuvimos a usted. Y digo como, uy, fue muy rápido, o sea, nunca, no dejaron desarrollar su matrimonio, nada. Y digo Es que como, antes era así, sí, o a sea, pelo. al No papá y había al vino tantos vino. canales. ¿Qué era la Sí, televisión? no, baila. Entonces DirecTV todavía no existía, tal No cual. HBO Max, tenían ¿qué? Netflix. Pero entonces es el ejemplo más cercano que yo tengo, pero nunca fue como, pues por lo menos mi papá, yo le pregunto, ¿querías tener hijos? Quise tener hijos. ¿Que se generó antes de los 30? Pues sí. Pero entonces como que no es como seguir, quiero a los 30 hacer eso. O sea, para mí me cuesta un O sea, no poco, tenías, o sea, tú tienes tus metas, pero no sí, yo, tenías claro, digamos, una Una edad o edad. lo que sea para sí, cumplir cada una sí, de o sea, ellas. me Sí. pasa a mí, no Ok. sé, o sea, ¿Y tú, Mola? Yo conecto más con Johnny. A mí me pasa que cuando me hacen este tipo de preguntas, me cuesta pensarlas como en, más que en una edad, como en una línea, o sea, como en una línea de tiempo, ¿saben? Como que cuando yo era chiquito, yo sí me imaginaba como siendo grande y yo ya tenía actitudes de grande, pues por lo que sucedía cuando yo era niño, que básicamente, por ejemplo, mi hermana la operaban y yo tenía que ayudar a cuidar a mi hermana, entonces ya tenía como ciertas actitudes de cosas de grande, por ejemplo, y cosas como actitudes de cuidado, que todavía las tengo. Pero si me preguntan cómo, en qué momento yo pienso como en el futuro o en qué momento pienso en el pasado, a mí me cuesta resto relacionarme con esas líneas de tiempo. O sea, claro. yo me concentro, no me concentro ni siquiera como porque quiera por decisión, sino porque, no sé, naturalmente soy así y me llevo mucho, me quedo mucho con el presente. Entonces a mí me pasa mucho que, como un ejemplo, como si me intento conectar con el pasado, me cuesta recordar cosas, o sea, me cuesta recordar sucesos, cosas importantes, y cuando yo hablo con otras personas, por ejemplo, yo digo como, uff, parece como recuerda tantos detalles de las vainas, güey. O sea, Sí, ¿cómo lo hacen? mi vida es como un recuerdo blanco. Sí, sí, sí. Que está Oh, pasando por... oye, acá chilling. Y ya no sé qué va a pasar de aquí en Baila, sí. adelante. Y de aquí al futuro, como que tampoco me pienso mucho el futuro. O sea, no, sí sé lo que quiero y sé a dónde proyectar como las vibras que yo quiero, la energía que yo tengo, pero, pero no es como que le coloque mucho como cosas muy detalladas como me pasa con el pasado. O sea, son tiempos, literal, en la línea de tiempo, son momentos en los que mi experiencia de vida, o yo no me relaciono mucho en mi experiencia diaria de vida, por ejemplo. ¿O qué expectativas tienes de, bueno, ser adulto? ¿O qué expectativas de ser grande? Me cuesta pensarlo. O sea, me cuesta pensar cómo pensaba Juan Diego a los 10 años, a los Pues 8 yo años. creo que por eso, o Y sea, esa yo, era mi expectativa. Por o sea, la ejemplo, idea es eso, o sea, tú de tu yo pequeño, ¿qué pensaba? Sí, me De, digamos, acuerdo. pero ustedes nunca se vieron, o sea, nunca pensaron cuando eran niños que esas personas que a los 28, 29, 30, ustedes ya las veían con la vida resuelta y ahora que estamos en estas como, puta, no, eso no pasa. A eso no pasa, No, pero es que eso no pasa en nuestra época. Pero en la época de nuestros papás, sí. Entonces, si yo te respondo tu pregunta de yo qué pensaría en ese momento, yo diría que yo me imaginaba a mis papás. Esto es ser adultos. Ser adultos es como ser mis papás. Y ya, pero no conectaba mucho con eso. O sea, la adultez de mis papás es muy o diferente a la sea, de por adultez que sí yo tú ya tengo, por tenías ejemplo. ese conflicto de verlos y decir, uy, yo Sí, no me imagino no, esto. yo me imagino algo muy diferente, muy, muy diferente de niño. Ok, porque ahí va.
pues va relacionada a mi segunda Pero pregunta. espera, porque Y quiero también responde usted. saber tú Sí. que Es tenías que eso. por eso ahí voy. O sea, mi segunda pregunta es, ¿ustedes de dónde creen que salen las expectativas de la vida de cada uno? Y personalmente, lo digo ¿por qué? Mm. Porque yo también estoy muy del lado de Nicolás, de Estamos que divididos. estamos Uy, divididos papi, como bastante. la Siempre mesa, no estamos le dije. divididos. Usted es el lado ganador. Porque yo también me imaginaba a los 30 años ya tener mi familia, ya tener mi primer hijo o estar pronto a tenerlo. Y lo que dice Nico, como ya tener esa expectativa de que yo llegar en la noche a mi casa, yo ya con mi apartamento o casa y ya tener, sí, esa vida de ensueño para mí en ese momento. Ok. Entonces, ¿de dónde creo yo que viene? Ahí entonces yo aprovecho y respondo. Yo creo, uno, pues por la familia por los lados que yo crecí, o sea, siempre fue muy así, siempre fue mis papás trabajando, siempre fue, y para mí, o no sé, pues si me pasó solo a mí, yo de pequeño siempre idealicé mucho como a mi familia. Entonces, por eso mismo yo creo que esas expectativas fueron con las que yo crecí. Ya después uno de grande como que ya empieza a decir como, hijo, pucha, estas expectativas están bastante altas. Si Hay nos que ponemos aumentarle en otros Se le 10 demora. años. Se le demora. Súbale, súbale. Pero también, por ejemplo, hay un estudio, Se me demora el hijito. Allá culiando a los hay un dos. hay un estudio que dice que la mejor edad para casarse es entre los 28 y los 32 ¿Y eso dónde años. lo viste? ¿En TikTok o en semana? En TikTok. Ah, Espere, le preguntamos a la inteligencia artificial. No, pues sin joder, un estudio dice que la mejor edad para casarse está entre los 28 y los 32 años. Yo me pongo a pensar por qué y pues yo también hago sumas. Yo digo, maricas, yo casarme a los 40, pues lo que tú dices, esperaría disfrutar un poco de mi matrimonio, entonces serían 2, 3, 4, 5 años, no sé, pero serían más de 2 años. Entonces yo ya 42 o 50, o 45 años ser papá, tener yo digo, un hijo, una hija a los 15 años, ¿cuántos años tendrías tú ahí? Bueno, o sea, ya tendrías suma más tú de, porque hace El rato O que sea, junior eres 15, tú. 15 millones. tendrías alrededor de 55 años, 56 años. Pero mira Entonces, ¿tú que qué tanta energía vas a tener en ese momento para disfrutar a tope A a mi tu hijo? chiquito. Oye, TikTok no estaba tan mal. No, es que no es Inciso. de TikTok, era por joder, o sea, Ah, sí hay un en estudio que inteligencia dice, artificial. Los chinos, gracias, chinos. Maika, de 25 a 30 años aproximadamente, pero algunos estudios de la Universidad de Utah, de 28 a 32, dice la edad. ¿sí Pues que ven? yo creo que depende también del proyecto de vida que tú tengas, o sea, que tú tengas o planees, porque si en tu proyecto de vida no está tener hijos, Oye, pues no, tú no, no, puedes casarte por eso, o sea, por eso yo a los decía 60. que de dónde salen esas expectativas. O sea, más que, por eso yo lo primero que les pregunté fue qué expectativas ustedes tenían. Ahora es de dónde salieron esas expectativas. ¿De dónde creen bueno, que se juntó todo yo digo eso? que a mí me gustaría, pues es como algo que me dijo un primo, y es como no medirse con los relojes de otras personas, ¿no? O sea, siento que cuando ponemos una expectativa de aquí a los 30 años, yo- se podría ya uno empezar a sentir frustrado si no los cumplió de aquí a los 30 años. Y, parce, o sea, puede que tú consigas el amor de tu vida a los 30 y pues lo empiezas a conocer y no por eso te vas a casar a los 30 porque ya llegaste a la meta de los 30. Tienes que de cierta manera disfrutarte el proceso y pasarla bueno y comenzar a aprender de todo esto para comenzar a fortalecer esas experiencias. Pero eso O, sucede después. o sea, esa era mi tercera pregunta, pero pues Más te adelante. Pero papi, adelantaste a Gracias. tope, weón. es que Gracias. le leíste las Ya, notas. gracias, muchas gracias por leer. Suscríbanse. La siguiente pregunta era, ¿en qué momento ustedes hicieron las paces con esas expectativas falsas que tenían y entendieron que es un proceso que cada quien va a llevar? Uf, Porque uno entiende lo que tú estás diciendo. O sea, que uno tiene que entender que la vida no es nazco, estudio, trabajo, me reproduzco y muero. Eso no es la vida. ¿Ah, sobre no? todo me Son muchos reproduzco. más, ¿Ah, no? ¿Cómo son así? muchas variantes de todo Bueno, esto. Entonces es eso, o sea, ¿en qué Lo momentos, estamos cagando en algún lado, yo ¿no? me total, reproduje antes de nacer. antes de educarme? Entonces, Eh, Yo, ¿de dónde salen sus expectativas? Y pues Ok. de una vez, ¿en qué momento ustedes hicieron las paces con eso? pues yo creo que mis expectativas nacieron viendo esos roles con los que yo crecí, que fue mi familia, o sea, mis papás, mis tíos y todas las personas adultas que en su momento me rodeaban. Entonces, yo creo que de ahí nacieron todas las expectativas de crecer, casarse con alguien, crecer, reproducirse. reproducirme No, y no, o sea, casarme. llegar a los 30 y tener como algo estable, el hogar, la casa, el carro, la familia, eso. Yo creo que eso.
pero poco a poco, y yo creo que también fue descubriéndome a mí mismo que me di cuenta que tal vez mi plan de vida no iba a ser así, que tal vez podía llegar a tardar un poco más algunas cosas, podían adelantarse un poco más otras, Mm. y, ¿Cómo se han adelantado y, esas otras? y Ni le digo darse, que se adelantó. y darse cuenta que cada persona va trazando su plan de vida y que en realidad esas fechas establecidas por la sociedad pues no son acordes a las vivencias de cada uno tiene sus proyectos, cada uno tiene no sé, sus metas, cada uno también va a tener sus obstáculos durante la vida que va a hacer que se postergan o que no. Yo creo que, y yo me di cuenta de eso ahorita más que todo fue en la vida laboral, que Mm. pues ya uno se ve más aterrizado también cuando estamos hablando de dinero, de entonces si yo planeo tener una casa, cuánto va a ser el salario que yo tengo que recibir, cuánto tengo que ahorrar, o sea, como que ya empezar a hacer un set mind, pero bien aterrizado. Yo creo que ahí fue cuando yo ya dije como, uff, a los 30 me le demoro, pero a los 35 pensándolo ahorita, sí lo puedo lograr. Y no está bien, no está mal, sino que cada uno va trazando esa línea de vida propia. Yo no sé el cuándo, güey. Me cuesta pensarlo. Pero me hicieron pensar en dos cosas, digamos. Me acuerdo de que mi expectativa, no, o sea, yo les dije, mi expectativa me cuesta conectarme con la expectativa porque me cuesta como hablar de mi pasado porque no me acuerdo muy bien de las cosas. Pero siguiendo esa línea, mi expectativa sería como pequeños núcleos familiares que yo como, colocaba como ejemplo. Entonces yo me acuerdo, yo tengo una tía, por ejemplo, por el lado paterno, que me parece que tiene una relación muy bonita con su esposo. Hay cosas muy bonitas en las que yo he aprendido en la relación que tienen mis papás, por ejemplo, que llevan un montón de tiempo casados y han pasado por un montón de cosas, pero pues han sabido cómo sortear las vainas y siguen juntos. Y así como que puedo hacer un recorderis de parejas que yo digo como son parejas como bonitas y tienen cosas muy interesantes. Ya luego, por ejemplo, creo que cuando sí cambió, más que mi expectativa, como cambió mi chip de, con que esto es como sentar un poco más de base, preparar un proyecto, una familia o cosas así, es con Angélica, por ejemplo, con mi novia. Cuando nos fuimos a vivir juntos, cuando nos ¡Ah! fuimos a vivir juntos, ahí sí empezó a crecer en mí como intentar entender ese tipo de cosas de lo que pasan en una dinámica de pareja y a empezar a pensarse también que la familia que uno comienza a construir es totalmente diferente, no totalmente diferente, sino que es diferente a la familia que uno tenía antes, que serían mis papás y mis hermanos. Que eso sí hace parte, yo creo que del proceso de como de crecer en cierto sentido y es entender que hay etapas que son etapas que se tienen que ir Quemando. quemando de alguna forma, más que quemar, se tienen que ir transitando para llegar a la siguiente etapa, por ejemplo y eso constituye un poco como la línea de vida y la expectativa que se tiene. Ahora, a mí me cambia mucho más el chip cuando las expectativas que yo tengo chocan o se encaminan o van de la mano y a veces no y a veces sí. Por ejemplo, con tu pareja, eso sí, porque tus expectativas se tienen que alinear a las de ella y las de ella se tienen que alinear a las mías de alguna forma. Entonces ahí comienza como a hacerse como una amalgama de cosas de plastilina así y comienza a surgir como expectativas diferentes, que expectativas que por ejemplo a mí en algún momento si me lo preguntaban a los 18, a los 20, a los 25, pues No obviamente estaban. no iban a estar y surgieron gracias a la relación, ¿sí? Y a lo que implica la relación para mí y para mi vida. Entonces, creo que las expectativas se tienen, siempre hay unas guías, pero uno tiene que ser capaz de discernir entre lo que desea, lo que quiere, lo que se puede y también lo que quieren las otras personas que acompañan ese proceso. Y ahí es cuando yo sí me he dado cuenta como, ok, esto puede cambiar y varía mucho más así. Y es mucho más tranquilo y llevadero, la verdad. A mí me parece que, o sea, no sé, cuando los escucho me siento perdido. O sea, porque yo pues, intento acordarme. Estamos perdidas. Perdidas. Perdidas, perdidas. Intentar acordarme como qué patrones yo sigo. Y la verdad, mis patrones son muy míos. El patrón del Sí, mal. porque al fin y al cabo, por lo menos, lo que dices tú, ese chiste tan malo. Todo Me- perdido, volviendo. Pero Recuperamos. recupero. El patrón de por lo menos tener una pareja, siento que sí, pues uno lo puede evidenciar bastante, pues en sus papás, ¿no?
la relación de mis papás, nada que ver, o sea, yo no quiero repetir lo mismo que hicieron ellos. Pues aprendiste entonces. Entonces ahí ya hice un cambio para eso. Entonces es como, no quiero tener una relación bonita donde me pueda comunicar con esa persona, donde podamos salir, armar planes, generar una familia y pues en el momento que me case, pues sea con una persona que me va a sentir bastante segura. Pues tú puedes decir que te guiaron a lo que tú no querías, ¿no? O sea, no de todo te pudieron llegar a encaminar. Sí, de hecho tú me estás dando la respuesta. O sea, en realidad yo siento que muchas veces uno va muy solo, pero entonces hay veces no es como intentar repetir los patrones con los que se creció, sino intentar cambiar los patrones con los que creciste. Es darse cuenta que sí y con eso que estás contando es darse cuenta que no quieres Pero y es, Hay también cosas ayuda a que sí, como hay formar. cosas que sí, no. pero es muy curioso porque, bueno, obviamente la relación de mis papás no fue tan buena, pero independientemente cada uno de ellos hizo lo suficiente para, obviamente ellos no tenían muchas herramientas como para que uno fuera, o sea, que uno diga, uff, me dieron todas las herramientas emocionales, no, pero fueron personas que intentaron hacer lo que pudieron con lo que tenían y siento que hay que valorarlo demasiado individualmente. Ya como por lo menos mi papá, una persona trabajadora, yo entonces me mentalicé tanto que tenía que trabajar todo el tiempo. Y de hecho, hasta con mi pareja, ella me ha hablado y me ha dicho, no, tú tienes que disfrutar. Y es como, no, tenemos que trabajar, trabajar, pero ¿cuándo vas a disfrutar? ¿Disfrutar? ¿Qué Sí, es disfrutar? ¿Qué es pero Por disfrutar? entonces hay tu expectativa de ser una persona trabajadora sí, que sí, tenga su dinero, sí. digámoslo. Igual, o sea, quiero decir que los patrones, como pueden ser, o sea, para unas cosas uno no quiere seguir esos patrones, entonces le generan esa imagen y esa imagen uno la intenta cambiar con la posibilidad que uno tiene ya ahora de ser adulto. Igual, por lo menos mi mamá también, súper cuidadosa en la casa, intentando tenernos a nosotros muy bien. Entonces, lo que yo quiero es intentar traer un poco ese tipo de cosas para que crezca una familia tranquila y todo eso. Eso por ese lado. Ya por el lado académico, creo que uno mira. Siento, o sea, no sé, yo tengo un conflicto un poco con me acuerdo mucho de una de las pruebas que nos hicieron en el colegio para definir qué era lo que queríamos estudiar, o sea, o qué queríamos llegar a hacer. No sé si se acuerdan. No. Sí, las de No, Pilar. en 11, sí, que Sí. nos la hizo la psicóloga, Usted le salió comunicador social. pero lo está haciendo. Va, sí, tarde o Él- temprano. él- 10 ¿Sí? años después. Yo no me No acuerdo. creo, yo Yo qué. no Él me me jura, él me acuerdo de jura. eso. Pues lo hice muy seguro. No me acuerdo Todos del mío, me mienten, voy a todos acordar del mienten. suyo. Yo me acuerdo, todos me lo han dicho. He soñado este momento. Yo me acuerdo que eso, o sea, para mí, yo me acuerdo que en el momento que yo leí las preguntas, yo dirigí a lo que A a tú mí, lo que tú querías en ese no, ni momento. siquiera lo que me dijeron, porque, o sea, yo tomé mi carrera de cierta manera porque un primo era médico. Entonces yo dije, pues nada, o sea, ya Antes también porque tomó la carrera. Por un por un padrino. buen padrino. Padrino. Entonces uno lo enfocaba porque eran preguntas muy... Evidentes. ¿Te gusta el campo o te gusta un hospital? Y uno, pues, ¿cómo lo voy a pasar? Tengo que ser médico. Eso es lo que dicen, ¿no? Que uno tiene que tomar todos esos exámenes como de una manera de no, o sea, como liberarse de toda la mentalidad que lleva. Pero es muy Ah, pero es muy jodido uno, o difícil. Es muy sea, difícil, tienes la atención de que en menos de 6 meses, porque solo hacen como faltando 6 meses o 4 meses para que te gradúes, que no saber porque ya tienes que empezar a buscar una carrera. papi, 4 meses Eso, para graduarte ya Maluco. debes tener la carrera sí, porque ahí ya estamos presentándonos por en las eso, o sea, universidades. está todo Y es tomar una encima. decisión muy Si no rápido. la escoges, entonces te equivocaste. Entonces uno es como, no, cojamos Lo como que lo que creo. creo, lo que creo que alguien va bien, entonces digamos, quiero seguir ese camino. Pero por lo menos en mi caso, yo quería estudiar, o sea, a mí me iba muy bien en dibujo técnico. Y yo digo, madre, que escogí medicina, o sea, Papi a so- dibujar. Papi, Dibujar dibujas con Órganos. con el con el bisturí. bisturí. Hágale tatuo. entonces son Mal como, así. Sí, sí, sí. Ay, son, señor, le quedó la cicatriz como rara. Doctor, era una asadura chiquita. Sí, pero era solo coger 2 punticos. Sí, sí, pero ya ven 24. Y lo que le falta. Esto es una obra de arte. Entonces, Pincelada final. es una decisión, Cesáreas mis favoritas. es una decisión muy Uy, rápida. sí, es horrible definitivamente. Entonces, siento que, o sea, uno puede, o sea, sería bueno de pronto uno tener la posibilidad de poder experimentar un poco más sin sentir la presión de que uno está, bueno, que le están pagando una carrera. Afortunadamente nosotros, pues sé que mucha gente no tiene esa posibilidad, pero digo,
todo eso, o sea, y es como, listo, voy a llegar a ser médico a los 23, 25 años, voy a ser especialista a los 28, 29 y ya listo, completé los 30 y soy exitoso. Pero en realidad eres exitoso, o sea, ¿Cómo Es mides que el nivel sí, de También. exitoso éxito? respecto a qué. sí, porque por lo menos yo hablo con ustedes y yo digo como, por lo menos, bueno, acá en presentación, Candes y Nico son ingenieros de petróleo, Mola es psicólogo y yo soy médico. Pero en realidad como que cada uno tiene experiencias que van y se las habla, o sea, que nos hablamos entre nosotros y es como, uff, qué chévere, pero al mismo tiempo decimos como, no lo haría. Entonces es como, cómo tomar esa decisión y siento que, o sea, como que los 30 es ese límite que estás haciendo las cosas bien. Entonces vas bien por buen camino. Pero y si no te sientes cómodo con tu carrera, o no te sientes cómodo con tu pareja, o no te sientes cómodo con que no has tenido, no Eh, tienes un Eso, apartamento, eso le pasa a muchas personas, es güey. demasiado. Y es por lo menos, y yo siento que de cierta manera lo volvemos otra vez, como que uno se mide bajo un reloj. Y el reloj, ¿quién no lo impone? La sociedad. Porque la sociedad, pero Pero entonces ahí va, y era mi última Es una pregunta, mezcla, no sé. era, ¿ustedes creen que, digamos, todas estas expectativas que tenemos se dan es por un nivel socioeconómico en el que nosotros nos criamos? Porque tú dices sociedad, pero sociedad, todos vivimos en la sociedad, pero no creo que tus expectativas sean las mismas que una persona de bajos recursos. Entonces, por eso ahí va la pregunta, la sociedad, pero ¿a qué punto la sociedad?